Saludos conocedores del fútbol, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Regresamos después de un tiempo, hemos estado un poco inactivos, pero ya volveremos a subir videos con más regularidad. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando de la Liga, el Real Madrid, el campeón. ¿Qué fichajes podrá hacer? ¿Cuáles son los fichajes más probables que haga? Les digo desde ya que lo más probable es que no haga ningún fichaje en el transcurso del verano, o haga uno máximo o dos, pero no creo que haga ningún bombazo. Para nada. Y según los rumores que hay hasta ahora, vamos a ir comentando un poco cuáles son las posiciones que más van a estar buscando, cuáles son las posiciones que más ha sonado y qué tipo de jugador es el que más probable llegue al Real Madrid. Así que vamos con el video. Para comenzar, hablaremos de el que tiene menos posibilidades de llegar al Real Madrid dentro de los rumores que han estado sonando. Estamos hablando de Dani Parejo. No es para nadie un secreto que Casemiro es el único defensor más retrasado, mediocampista más retrasado que hay. Y no hay un jugador que te pueda suplir esa función, ¿no? Puedes poner ahí a Toni Kroos, pero ya sabemos que no tiene esa labor defensiva que tiene Casemiro. Se estaba hablando de Dani Parejo, va a acabar contrato próximamente con el Valencia y podría salir a un muy bajo precio, entre 6 y 10 millones. Viendo el rendimiento de Dani Parejo, sería una ganga totalmente. El problema sería si Dani Parejo acepta ser un jugador de rotación, porque yo no lo pondría ni por delante de Kroos, ni de Fede Valverde, ni de Casemiro. Así que veremos si él acepta. Creo yo más que un problema del Real Madrid, creo yo sería un problema con Dani Parejo, ¿no? De decirle que va a ser un jugador de rotación, no va a entrar tanto en el 11 titular. Además ya sabemos que Casemiro lo juega casi todo, así que casi no entraría. Podría entrar en vez de Kroos, pero también está ahí Modric. Y bueno, hay algunos rodajes que se va a tener que ver. Pero dentro de todo creo que Dani Parejo es un rumor que tiene fundamentos, pero yo le pondría un 5, máximo 8% de probabilidades de que se realice el fichaje. Lo veo bastante difícil, pero es un rumor que puede tomar fuerza según vaya transcurriendo el tiempo. Ya iremos viendo, pero por ahora de un 10% no pasaría. El siguiente es Brian Brobey. Es un jugador que no ha debutado con el Ajax, es un jugador canterano del Ajax. Ya sabemos cómo el Ajax forma a sus jugadores muy bien. Es un jugador de 18 años, se está hablando de que sería no para el Real Madrid, sino para el Real Madrid Castilla. Mide 1,80, de Países Bajos, con ascendencia ganesa. Termina contrato con el Ajax en 2021, así que podría salir bastante barato, menos de 1 millón probablemente, pero tampoco lo veo muy claro. Es un rumor que probablemente sea verdadero, porque cuando salen estos tipos de jugadores desconocidos y sale algún rumor de que lo quieren comprar, es porque no es prensa amarillista, ¿no? Porque no es un jugador, digamos, Mbappé o Salah, que todo el mundo los conoce y salen noticias por montones, salen rumores por montones, que 200 millones de euros, que 300 millones de euros, que se van a romper el mercado. No. Este es un jugador totalmente desconocido para la mayoría. Tiene un valor de mercado de solo 2 millones, ni siquiera ha debutado en primera división. Así que lo más probable es que sea para el Castilla. Yo le pondría un porcentaje, más que todo porque es para el Castilla, del 15% más o menos. Del 15%, un poco menos. Luego el siguiente es un jugador de talla mundial, la verdad. Y como Dani Parejo es un jugador que juega en la posición de pivote, a veces no es donde más, no creo que funcione muy bien en el sentido de distribución. En mi parecer es una tarea que no la tiene muy bien, es más como una escoba. Estamos hablando de N'Golo Kanté, un jugador de ida y vuelta, un jugador que si bien no tiene esa distribución, esa larga visión de diferentes formas, Casemiro creo que tampoco no es mucho mejor en ese aspecto. Y
también tiene el mismo problema de Dani Parejo. Yo no veo a N'Golo Kanté actualmente quitándole el puesto a Casemiro, ni a Kroos. Podría ser un poco con Fede Valverde una rotación, pero le estarías cortando la progresión de Seco a Fede Valverde, que creo que puede llegar a ser más de lo que es N'Golo Kanté. Te ha tenido problemas de lesiones, le queda un año de contrato con el Chelsea. Parece ser que Frank Lampard quiere hacer caja para que el fichaje de Havertz no se salga del presupuesto, y es probable que lo terminen vendiendo. Y el Real Madrid siempre ha querido N'Golo Kanté, ¿no? Ya sabemos que siempre lo ha tenido en carpeta, y si ven la oportunidad le ofrecerían ser un jugador no titular indiscutible, pero sí un jugador que entre las rotaciones, que se rote con Valverde, que se rote con Casemiro, con Kroos. Es un mediocampista todoterreno, creo yo, y ya veremos qué sucede, ¿no? Yo le pondría un porcentaje alrededor también del 15, máximo 20%, también es muy difícil. Ya les he mencionado que es muy probable que no se realice ningún fichaje solo en esta posición, en la posición de mediocentro, porque sí o sí se va a necesitar un suplente para Casemiro. Creo yo que esa va a ser la posición que más van a estar buscando, pero no veo en N'Golo Kanté queriendo ser un suplente definitivo, ¿no? Pero ya veremos qué sucede en el mercado de fichajes. Ya 15, 20, un 17,5% de posibilidades de que se fiche a Kanté, ¿no? De 100%. Es bastante poco, pero como digo, muy extrañamente no están saliendo muchos rumores del Real Madrid. Y creo yo que es un aliciente, porque hay una situación financiera, además de la pandemia, hay una remodelación del estadio. Hay muchos jugadores que se les tiene que dar salida, y va a ser muy difícil fichar, ¿no? Pero bueno, 17,5% para N'Golo Kanté. El siguiente es para la misma posición, también ha sonado bastante, Florentino Luis del Benfica, un jugador mucho más parecido a lo que es Casemiro. Es un jugador muy posicional, un jugador muy defensivo, corta muy bien las jugadas, y hemos hablado de él en el canal porque a mí me parece muy buen jugador, me gusta bastante. Es un jugador que todavía tiene mucha progresión porque es un jugador joven, por lo cual tampoco te va a demandar bastantes minutos. Tampoco es que Benfica haya sido un titular indiscutible. El último tramo sí, mientras se ha ido descubriendo su gran talento, pero al comienzo no era un jugador constantemente en el 11 titular, y es un jugador que lo más probable es que sí te acepte ser ese jugador de rotación con Casemiro, estando en un Real Madrid con esa proyección a ser titular en un futuro. Se está hablando de Camavinga, pero Camavinga es muy joven y él ha dicho que se quiere quedar en el estado de Rennes todavía un poco más. Así que lo más probable es que si se va a fichar un joven, probablemente sea Florentino Luis. Yo le pondría entre un 20% de probabilidades de que se haga el fichaje de Florentino Luis. Es muy probable que se haga. Y el siguiente fichaje, posible fichaje, es un jugador que no es en la posición que hemos estado hablando, ¿no? Y hemos hablado de muchos jugadores para el centro del campo, pero no hemos hablado de nadie para la defensa, que creo yo que es uno de los puntos en donde Zidane quiere reforzar. Está Ramos, está Varane, está Militao y está Nacho Fernández, ¿no? Nacho Fernández probablemente lo vendan. Si le encuentran un comprador suficientemente bueno, Nacho Fernández ya no quiere seguir siendo un jugador de banquillo solamente. Se va a necesitar un jugador que te pueda suplir a Nacho Fernández, que te hacía bastante trabajo, ¿no? Te faltaba un central, podías poner a Nacho, en el lateral izquierdo también podía jugar, en el lateral derecho lo mismo. Y lo más probable es que Zidane busque un compatriota. Ya sabemos que Zidane quería fichar a William Saliba, el Arsenal se adelantó. También están viendo de cerca a Boubacar Kamara, pero es un interés muy leve, casi por eso no lo pongo en el top. Pero el que sí están siguiendo bastante de cerca es Benoit Badiashile. Es un jugador del Mónaco, es bastante joven, tiene 19 años, 1.90, francés, le quedan 4 años de contrato, pero es un jugador bastante prometedor. Es fuerte al corte, puede jugar también en el carril izquierdo,
Básicamente sería el suplente para Ramos, ¿no? Si no me equivoco, Militao es el segundo central derecho, es el suplente de Varane. Características muy similares, me parece a mí que está bastante bien. Y Benoit Badiashile vendría a ser ese recambio para Ramos, que Ramos no es eterno, es el capitán, pero no es eterno. Así que lo más probable es que se termine fichando a un jugador, si no a Benoit Badiashile, un jugador parecido que te pueda cumplir esa función, ¿no? de defensa central por izquierda. Yo le pondría a este más bien un 25%. ¿Cuánto costaría el fichaje? Bueno, está evaluado según Transfermarkt de 20 millones, así que probablemente unos 25, 30, 40 máximo. Por lo que lo venderían de Mónaco, es lo más probable. También hay que decir que no es el único interesado. Manchester United, Manchester City, etc, etc, los de siempre. Todos ya saben quiénes son. Cuando hay un jugador bueno, todo el mundo está interesado, pero normalmente no es el que ofrece más dinero, sino el que le ofrece mejores condiciones deportivas al que va, ¿no? También un poco el salario, pero ya depende un poco del jugador. Normalmente es las condiciones deportivas, y el Real Madrid actualmente las tiene muy bien, ¿no? Así que es probable que Benoit Badiashile termine llegando al Real Madrid. Al menos es el que yo veo que tiene más posibilidades de llegar. En la delantera, si bien solo la punta, probablemente vayan a buscar uno si es que Jovic y Mariano salgan, pero primero tienen que buscarle una salida. Ese es el problema. Primero tienen que buscarle una salida. Igual en el centro tienen que buscarle salida a James, tienen que buscarle por la derecha, le tienen que buscar salida a Bale. Y así va a ser muy difícil. En el lateral derecho yo creo que se van a apañar con Carvajal y con Odriozola cuando regrese del Bayern. Y no mucho más, la verdad. Básicamente serían estos, ¿no? Dani Parejo, Bobrey para el Castilla, N'Golo Kanté, Florentino Luis y Benoit Badiashile. Creo que son los 5 fichajes más probables. Probablemente en el transcurso de las semanas suenen más, pero este mercado va a ser bastante corto, así que no van a tener mucho tiempo para movilizarse. Así que ya veremos qué es lo que sucede. Esto sería todo por el video. Recuerden suscribirse, comentar todo lo que quieran, de qué otro equipo quieren que hablemos, cuál es su valoración, qué fichajes creen que se va a realizar, está bien el top que hemos hecho, creen que están bien los porcentajes. Déjenlo todo en los comentarios, yo les contestaré un poco más detallado, o les responderé algunas dudas, o conversaremos simplemente. Ya veremos qué sucede, y recuerden suscribirse para no perderse nuestros videos. Se despide Bahía Fútbol. Chao.